Hola mis queridos amigos de Leo, bienvenidos a este su canal, Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora, de salud, de dinero, de amor y aquellas bendiciones también que estamos por recibir, porque yo sé que ellos son bendiciones millones a millones. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. Si tienes algún pedido de oración, también lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas, mis leones y mis leonas, con una lectura general para ustedes. Este angelito te dice: tu valor servirá al inocente. Mira, espectacular. Yo digo que siempre servir es una oportunidad que se nos presenta, es una ocasión que se nos presenta para sembrar algo bonito, algo bueno y para poder servir a la humanidad. Va, Vas a tener la oportunidad de defender a alguien a quien se le estén vulnerando sus derechos, no importa qué tipo de derechos sean. Vas a tener esa oportunidad de ayudar a esta persona y esto te va a traer a ti unos beneficios mayores de los que tú les podrías dar a esa persona a la cual tú vas a defender, mi querido amigo y amiga. Entonces, no pierdas esa oportunidad, prepárate y verás que va a ser algo totalmente satisfactorio para ti. Bueno, voy a comenzar también en esta ocasión la lectura para las personas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo para ti. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Bueno, tu persona especial es una persona que te quiere realmente, pero es una persona que es como muy pegada a ti, es como muy psicodependiente de ti. Es una persona que bastante solitaria, se siente muy solo, muy sola y siente que tú eres como la única persona en su vida, siente que tú eres como la tabla de salvación y esto no es algo muy bueno. Ya es muy bonito que nos quieran, que nos estimen, que nos amen, pero no así de esta manera como tan, no sé, es un poco hasta malsana, ya la manera como los sentimientos de esta persona. Es una psicodependencia que la verdad no te conviene nada para ti. Tal vez es una persona que, no sé, ha estado como muy desengañada de relaciones anteriores y que tiene mucho miedo, tiene mucho temor. Es una persona bastante insegura. No debes criticarla, no debes juzgarla por estas cuestiones. Es una persona que tiene bastantes heridas de su pasado. Yo digo heridas más que todo de su infancia, tal vez traumas de abandono que ha tenido tu persona especial y que lo han marcado, y que esto perjudica su desempeño en las relaciones interpersonales que tiene en este preciso instante, en este momento. ¿Que por qué llegó esta persona a ti? Bueno, para que tú la ayudes. Tampoco te vas a convertir en un mártir o en una mártir por esta persona, no, la vas a ayudar de una manera amorosa, sin que te perjudique a ti, ya, sin que vaya a ser esto una carga o una tortura para ti. Si ya ves que la situación ya definitivamente no puedes, si han buscado psicólogos, orientadores y todas estas cuestiones y la cuestión no mejora, entonces, bueno, ya deberías ver de la manera cómo puedes avanzar tú adelante en la vida y que tu persona especial definitivamente se debe hacer a cargo de la situación. Ya tú tampoco te tienes que hacer responsable, totalmente responsable de la situación, pero sí le puedes ayudar con mucho amor y con muchísimo respeto. Vamos a ver qué les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano. Bueno, la verdad es que va a haber una infidelidad, va a haber una infidelidad en la relación de ustedes, no sé, tal vez al parecer como que tuvieran cierto etapa, cierto periodo pequeñito, como de una luz, de algo así, pero la verdad, no sé, alguno de los dos se va a cansar y muy seguramente vas a ser tuya. Uno de los dos se va a cansar y la verdad va a como mirar para otra parte, va a mirar para otra parte, una persona que la veas con mayor confianza, con mayor seguridad, no sé, alguien como más decidido, decidida. Bueno, va a haber esa infidelidad con esta persona. La verdad es que, no sé, hay cierta cuestión
de ustedes dos como que no logran cuadrar, como que no logran ponerse de acuerdo en muchas situaciones de la relación que ustedes están llevando en este preciso instante, y la verdad es que como que la relación, como que sientes o tu persona especial también como que siente como que no tiene pies y cabeza. Al parecer no van a lograr superar la situación que están presentando en este momento. Bueno, las cartas me avisan, me anuncian esas situaciones, pero es para que tú te pongas manos a la obra y solucionar esos problemas, esas dificultades, no para quedarse llorando sobre la leche derramada, si es lo que tú quieres, solucionar la relación que ustedes en este momento tienen, si quieres seguir adelante. Bueno, hay mucho trabajo por hacer de ustedes como personas individuales y como pareja también. Vamos a ver qué les dice el angelito en este momento. Dice, iniciarás un nuevo ciclo. Bueno, este angelito te está invitando a hacer borrón y cuenta nueva, a comenzar de nuevo con la relación de ustedes, a que las cosas no se les conviertan ya en algo de infidelidad, de irrespeto, de que ya no se pueden soportar el uno al otro, de entenderse, de comprenderse, de mirarse como personas, de mirarse como individuos que vienen con una carga de un pasado para poderlo solucionar. Bueno, de toda cosa negativa que nos sucede, siempre hay algo positivo de lo que podemos sacar, alguna lección, algo, alguna cosa, y este angelito te está invitando a eso, a que ya dejes de mirar tanto como dejen de mirarse el uno al otro los errores que están cometiendo en este mismo instante. Si se quieren, si se aman, crezcan juntos, sigan adelante juntos, valórense juntos, respétense, ámense, pero ya no se ataquen más. Bueno, y si definitivamente la verdad es que la situación se les vuelve muy insostenible a los dos, terminen, cierren ese ciclo de una manera bastante respetuosa, bastante amorosa y tratando de no hacerse daño. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, esta es la carta de la evolución y de manera derecha, ¿ya? Mira que esta carta me está diciendo que existe, o sea, que la relación de ustedes está como de para abajo, ¿ya? De para abajo, de para abajo, de para abajo. Pero, o sea, la situación es que no han logrado ver los dos con claridad lo que le sucede al uno y al otro. Parece que se culpan demasiado, demasiado de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, pero hay que darse cuenta, las reacciones que nosotros tenemos en estos instantes, en este momento, como persona ahorita, es fruto de lo que nosotros hemos vivido en el pasado, fruto de lo que nosotros traemos como carga, como mochila, como traumas, como todas esas cuestiones, y de eso tenemos que liberarnos si queremos tener relaciones sabias y relaciones sanas con todas las personas. Bueno, les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones para que puedan salir de esta situación que están viviendo ahorita en este instante. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Al parecer están pasando por cierta época de depresión, por cierta época de como una psicodependencia con ciertas personas, muchos problemas y discusiones con personas de su entorno. No sé, tal vez has salido de una relación o estás pasando por una época de muchas envidias, de muchos celos, tal vez alguna relación en la que tú has estado o la que estás terminando en este instante fue una relación bastante turbulenta y esto te dejó bastante agotado, bastante cansado, cansada. Yo te digo que tomes distancia. Si estás de pronto conviviendo o tu relación anterior era con una persona tóxica, toma distancia, porque la verdad es que no te conviene nada, ni para tu salud física, ni emocional, ni espiritual, ni en ninguno de los aspectos de tu vida. En un futuro más bien cercano, a ti te marca un triunfo, salir adelante de esta situación, ver la luz, mi querido amigo y amiga. Sí te vas a decepcionar de ciertas personas, de ciertas situaciones, porque te vas a dar cuenta de que en realidad esas personas que decían estar tan cerca de ti, como que no era así tanto, pero vas a tomar distancia de una manera bastante diplomática, amorosa, con bastante certeza, ¿ya? Te espera un futuro económico maravilloso. Va a llegar algo a tu vida, un dinero, ya sea de herencia, fortuna, no sé, lotería, lo que sea. Bueno, vas a tener un golpe de suerte totalmente maravilloso que va a cambiar tu vida en todos los aspectos. Bueno, pero en este momento parece que estás muy bajoneado o bajoneada. Esto pareciera ser como esa tormenta después
antes de que llegue la luz, esa sombra antes de que llegue la luz, bueno, estás viviendo como la noche oscura de tu alma, pero yo te digo que viene algo totalmente maravilloso para ti después de esta situación. Vamos a ver qué te dice el angelito. Dice, busca un trabajo liberador. Tal vez a lo que te estás dedicando en este momento no es algo que te llene. Yo te digo que no lo sueltes de una, sino que busques una alternativa y comiences a dar pasitos hacia allá. Comiences a buscar recursos económicos, financieros, humanos, de todo, para llegar a ese proyecto que podría significar una libertad no solamente financiera, sino también personal en tu vida y un crecimiento en todos los aspectos. Bueno, tal vez estás dedicándote a algo que te sientes atrapado o atrapada, como que no sientes salida, como que piensas que te vas a quedar ahí toda la vida. Bueno, no, eso no tiene por qué ser así. Tú puedes buscar una alternativa, eres un guerrero, una guerrera, y yo sé que puedes salir adelante de cualquier situación. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, esta es la carta de la temperancia y está de manera invertida. Esta carta me está diciendo que seas moderado. Seas moderado en toda, o sea, en lo que consumes, ya sea alimentación, ya sea información, ya sea, no sé, en todo lo que tú estés consumiendo, que le estés echando a tu cuerpo, a tu alma, a tu espíritu, sé muy moderado con eso, porque al parecer te está yendo como a los excesos. También me está diciendo que por favor, si tienes síntomas físicos de algo, vayas al médico ya. Cuidado con los extremos, cuidado con los excesos, porque eso no te podría traer nada bueno. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.